Hola a todos. En este video vamos a continuar con ejemplos de flujo unidimensional. Ahora vamos a ver un ejemplo de flujo ascendente en el que vamos a calcular o que está relacionado con la ebullición del suelo. Por ebullición me refiero a la pérdida de resistencia al corte de suelo por efectos de un flujo ascendente. Entonces, para eso, para ilustrar ese concepto, miremos este sistema, este montaje que está acá. Tenemos una condición, tenemos este elemento de suelo acá, tenemos este nivel de agua aquí arriba conectado a la presión atmosférica y este nivel de agua aquí conectado a la presión atmosférica. Como ven, este nivel es mayor, el nivel aquí que estoy señalando acá es mayor, es más alto que este. Entonces el flujo se va a generar en esta dirección. Va a tener un flujo del agua, perdón, hagámoslo en azul. Voy a tener un flujo del agua que va a venir desde aquí, va a pasar aquí por toda esta agua, va a ingresar aquí al suelo, llamemos a este el punto A, y va a salir por un punto B. Y se va a dar un flujo ascendente en lo que es el suelo. Por acá el agua va a fluir de forma ascendente a través del suelo, asumiendo una condición de flujo unidimensional. Entonces el flujo es hacia arriba. Entonces, si ustedes revisan el ejemplo que hay de cálculo de cabeza total, cabeza piezométrica y cabeza de presión en un problema de flujo ascendente, se van a dar cuenta que en esos casos, cuando yo tengo flujo ascendente, voy a tener un incremento en la presión de poros con respecto al caso hidrostático. ¿Eso qué quiere decir? Que en el punto A voy a tener una presión de poros mayor en el caso del flujo ascendente a la que tendría cuando tengo un caso con flujo hidrostático. Entonces, ¿qué puede pasar cuando yo tengo una condición de esas? Lo que puede pasar es que se incremente tanto la presión de poros que llegue a ser igual al esfuerzo total, por lo que voy a tener un esfuerzo efectivo igual a cero. Entonces recuerden que el esfuerzo efectivo, es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Si nosotros escribimos esta ecuación en el punto A, en el punto A, el esfuerzo efectivo en A es igual al esfuerzo efectivo, al esfuerzo total en A menos la presión de poros en A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo tengo flujo ascendente? Como les dije hace un momento, cuando tengo flujo ascendente, la presión de poros aquí en A va a ser mayor que la que tengo con un caso hidrostático. Y esa presión de poros puede ser tan grande que voy a llegar a algo que se llama la ebullición, que es la pérdida de resistencia al corte en el suelo por efectos del flujo, en este caso un flujo ascendente. Y esa pérdida del esfuerzo, esa pérdida de resistencia al corte se debe a que el esfuerzo efectivo se vuelve cero en virtud de un crecimiento de una alta presión de poros en algún punto del suelo. En este caso el punto más crítico es el punto A. Entonces, esa ebullición, veámoslo aquí, ebullición, es similar a lo que nosotros habíamos visto de licuación. La diferencia es que la licuación, es decir, ese proceso de ebullición básicamente me va a generar una licuación del suelo. Repito, una pérdida de la resistencia al corte por efecto de incremento en la presión de poros. Pero en este caso, la pérdida de resistencia al corte se da por flujo ascendente, mientras que en la licuación se da por un sismo. El sismo también incrementa la presión de poros de forma diferente, pero la incrementa, y también se puede perder la resistencia al corte. En este caso, en la ebullición, hay una pérdida de resistencia al corte por incremento en la presión de poros. Pongámoslo aquí, por incremento en la presión de poros debido a un flujo ascendente. Entonces, en este caso, para que se dé esa pérdida de resistencia al corte, debo llegar a una condición en la que el esfuerzo efectivo en A, sigma prima sub A, va a ser igual a 0. Lo que implica, si sigma prima sub A es igual a 0, implica que el esfuerzo total en A es igual a la presión de poros en A. Y esa presión de poros puede ser igual al esfuerzo total cuando tengo un caso de flujo ascendente, que es este proceso aquí, que se conoce como ebullición.
reduzco la resistencia al corte tanto, pero reduzco si la resistencia al corte hasta cero porque los esfuerzos efectivos se reducen a cero porque se incrementa la presión de poros. Ese incremento en la presión de poros aquí por flujo va a ser función, por un lado, de esta diferencia aquí, esta diferencia de energía total entre este punto que llamemos aquí 1 y este llamémoslo aquí 2, entre 1 y 2 va a haber una diferencia de energía, es una diferencia aquí H, este H aquí, la diferencia de energía entre el punto 1 y 2. Entonces entre mayor sea esa diferencia de energía, esa delta H entre el punto 1 y 2, pues voy a tener una mayor presión de poros aquí, una mayor cabeza piezométrica y por ende una mayor presión de poros. Recuerden que la presión de poros es igual a la cabeza piezométrica multiplicada por el gamma del agua. Entonces entre mayor sea este H, esta diferencia, voy a tener una mayor presión de poros. Entonces voy a llegar a algún punto en el cual voy a llegar a esta condición en el cual el esfuerzo efectivo se vuelve cero cuando el esfuerzo total se vuelve igual a la presión de poros. Recuerden que nosotros habíamos hablado del gradiente hidráulico, que es la pérdida de energía dividido la longitud que recorre el agua en el suelo. En este caso sería H sobre D para un suelo que tiene una longitud D, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular un gradiente crítico, llamémoslo aquí asterisco o I crítico como quieran por facilidad, pongámoslo aquí asterisco, que va a ser ese gradiente que me genera esta condición. Cuando yo llego a un gradiente que me produce esta condición en la que el esfuerzo efectivo es igual a cero, es decir, esfuerzo total igual a presión de poros, ese es el gradiente crítico y se puede dar por dos condiciones. Una, porque yo incremento esta altura H, yo puedo incrementarla a medida que la incremento hay mayor desnivel, aquí hay un flujo, mayor presión, entonces aquí me genera una mayor presión de poros, o también puede ser por una reducción en D. Una reducción en D, miren cómo este I es inversamente proporcional en D, una reducción en D va a implicar también que alcance ese gradiente crítico y genere aquí una pérdida de resistencia al corte, y esa pérdida de resistencia al corte implica una falla del suelo. Entonces es muy importante esta condición y ahora vamos a verlo con un ejemplo. Para esto tienen que antes revisar un ejemplo de flujo ascendente que yo les suministré en el material del curso. Entonces miremos el ejemplo. Entonces miremos esta condición acá. Esta es una condición de flujo ascendente. Esta es una condición de flujo ascendente. Entonces asuma que se tiene un flujo ascendente de una capa de arena de 5 metros. De espesor generando una diferencia de cabeza H. Entonces una diferencia de cabeza H aquí. Y esto tiene en la primera parte un espesor de 5 metros. Si el peso unitario total de la arena es 20 kN metro cúbico, calcular la cabeza, la primera parte nos pregunta calcular la cabeza H que generaría la pérdida total de resistencia a corte en el suelo, es decir, esfuerzo efectivo igual a cero, que es ebullición. Entonces para resolver eso, vamos a dibujar un modelo que me represente esta condición de flujo ascendente en una arena. Entonces para esa condición vamos a tener aquí la capa de arena de espesor D, que en este caso es 5 metros, ¿cierto? 5 metros, y para que se dé flujo ascendente vamos a tener por acá un nivel del agua y por acá también el nivel freático, justo en la superficie de la arena. Entonces vamos a generar una diferencia aquí de cabeza total H, que me va a producir un flujo desde este punto. Va a venir por acá todo el flujo, va a ingresar al suelo por A, va a fluir aquí y finalmente va a venir a salir acá, ¿cierto? Para este problema vamos a definir un nivel de referencia por acá, que donde está este dato, un nivel de referencia, y a partir de eso vamos a resolver el problema. Entonces aquí es igual la cabeza piezométrica en A, HP, la cabeza de presión en A va a ser igual a la cabeza total en A menos la cabeza de posición en este punto. H sub Z es cabeza de posición en este caso. Entonces aquí es igual la cabeza total en A. La cabeza total en A pues va a ser todo desde aquí, desde el nivel de referencia hasta aquí arriba, ¿cierto? Porque aquí
La energía que yo tengo en este punto de energía total es H más D. Y recuerden que aquí mientras el agua no circule por el suelo, es decir, en todo este proceso acá, todo este trayecto aquí que está circulando, toda esta trayectoria se da en agua, se da en la tubería pues sin llegar al suelo. En ese caso no hay pérdidas. Entonces la energía en este punto A va a ser igual a la energía aquí en este punto, que es H más D. Entonces la energía total ahí es H más D. Y la cabeza de posición en A pues va a ser 0, porque pues coincide justo con el nivel de referencia. Entonces la cabeza piezométrica en A va a ser igual a total menos la de posición, que va a ser igual a H más D, la total, menos 0, entonces la cabeza total va a ser H más D. Y la presión en poros, siendo esta la cabeza piezométrica en A, la cabeza de presión, la presión de poros va a ser igual al peso unitario del agua multiplicado por H más D, ¿cierto? Ya calculamos la presión de poros en A, por ese flujo ascendente que se genera. Ahora calculemos el esfuerzo total. El esfuerzo total en el punto A va a ser igual al peso unitario del suelo, que en este caso gamma es igual a 20 kN metro cúbico, por el espesor del suelo. Es decir, aquí lo que tengo es esta columna de suelo encima del punto A, entonces el esfuerzo total va a ser igual a gamma por la profundidad, que es D, ¿cierto? Y el esfuerzo efectivo en ese punto pues va a ser el esfuerzo total que acabo de calcular menos la presión de poros. Entonces va a ser igual a gamma por D, gamma del suelo por D, menos gamma del agua por H más D. Entonces el esfuerzo efectivo, aquí haciendo algo de álgebra, sacando aquí de factor común, va a ser igual a al gamma del suelo menos el gamma del agua, gamma menos gamma del agua por D menos gamma del agua por H. Simplemente aquí desarrollé los paréntesis y saqué factor común aquí D, ¿cierto? Entonces recuerden que para que haya ebullición el esfuerzo efectivo debe ser igual a 0. Entonces yo igualo sigma prima sub A igual a 0. Entonces todo esto igual a 0. Entonces me queda que gamma menos gamma del agua por D va a ser igual a gamma del agua por H. Entonces yo puedo calcular ese gradiente crítico que les mencionaba. Y acuérdense que el gradiente es la pérdida de energía H, esta diferencia de nivel sobre D, ¿cierto? Entonces aquí simplemente organizo la ecuación, paso este D aquí a dividir y este gamma del agua aquí a dividir, entonces me queda que H sobre D, esto es el gradiente, y es igual a gamma menos gamma del agua sobre gamma del agua. Ese gradiente crítico, recuerden que cuando se presenta ebullición ese gradiente se vuelve un gradiente crítico igual a H sobre D, ¿cierto? Entonces como yo sé que ese gradiente crítico, o en este gradiente crítico H sobre D, yo tengo fijo que el espesor de la arena es 5 metros y me están preguntando cuánto debe ser H para generarme ebullición. Entonces se vuelve muy fácil, simplemente paso, entonces aquí solamente despejo, como conozco D, que es 5 metros, entonces digo que el H crítico va a ser igual a D, los 5 metros multiplicado por gamma menos gamma del agua sobre gamma, entonces 5 por 20 menos 9,8 sobre 9,8, me da que un H de 5.20 metros me empieza a generar ebullición. Entonces si yo empiezo aquí a incrementar este H, este nivel aquí, en esta zona, en el momento que eso llega a ser 5.20 metros, cuando el espesor de esta capa de arena es 5 metros, aquí en el fondo de esa capa voy a empezar a tener una falla del suelo, una falla local del suelo, una pérdida de resistencia al corte, porque el esfuerzo, la presión de poros, igualó al esfuerzo total, lo que hizo que me quedara una resistencia al corte nula en virtud de que el esfuerzo efectivo es 0. ¿Listo? Eso por un lado. Pues como ven, es bastante sencillo y depende del gradiente. Ahora miremos la parte B. Ahora asumamos que H es constante y es igual a 4 metros. Y pensemos que yo tengo mi capa de 5 metros, pero que ahora empiezo a excavarla, empiezo a reducir D. Y al empezar a reducir D, yo lo que estoy nuevamente es aumentando mi gradiente crítico y voy a llegar, teniendo aquí 4 metros, voy a llegar a un ancho de excavación que me va a generar aquí una reducción del esfuerzo total hasta un punto en que me va a igualar la presión de poros que se está generando aquí por el flujo ascendente y nuevamente me va a generar la misma condición de de pérdida de resistencia al corte aquí en A. Entonces ahora, asumiendo que H es igual a 4 metros, la profundidad crítica de a excavar sería, entonces lo mismo, ya calculamos aquí la expresión del gradiente crítico, pero ahora lo que conocemos es H, ¿cierto? Ahora vamos a despejar D, de esta expresión aquí A. Entonces de la ecuación A con H igual a 4 metros se tiene que los 4 metros de H dividido D, que es lo que quiero calcular ahora, es hasta dónde podría excavar yo mi terreno. Eso me da que es igual a 20 menos 9,8 sobre 9,8. Si yo despejo D,
me da que a los 3.84 metros, cuando llegase a D igual a 3.84 metros, con una diferencia aquí de energía total entre este punto y este punto de 4 metros, me generaría la falla del suelo. Yo podría excavar, pum, va a llegar a un punto a 3.84 metros en el que el suelo empieza a fallarme. Y aquí simplemente un recordatorio de que la ebullición corresponde a un escenario donde el esfuerzo efectivo se reduce a cero por efecto del flujo. Esto significa una pérdida total de resistencia al corte. ¿Listo? Bueno.